Pueden ocupar sus asientos, por favor. Salmo 90. Y este salmo es muy seguro que fue escrito por Moisés y es muy probable que lo escribió ya en su vejez. Investigando ahí con algunos comentaristas, dicen que el contexto en el que escribió este salmo es muy probable que se haya estado juntando con personas que no iban a pasar a la tierra prometida y que iban a quedar allí, que muy pronto iban a morir. Y justamente en este contexto, en aquellos tiempos, es de donde Moisés plasma este salmo. Ahora, este salmo describe una oración con ingredientes de agonía, por un lado, y por otro lado, misericordia. Son dos ingredientes que vamos a verlo en toda esta oración de Moisés. Pero antes, déjenme relatarles algo más. El 23 de enero de este año, cuando muy temprano amanecía en Lima, en el distrito de Villa El Salvador, la gente se disponía a iniciar sus labores cuando se desató un incendio. Un camión de cisterna sufriría una deflagración cuando de pronto se apoderó el caos en la zona. Muchas personas y familias y casas fueron afectadas. Todos buscaban escapar por alguna parte de las llamas, buscando un refugio, pero lamentablemente la muerte llegó en pocos minutos. Las últimas noticias dicen que las autoridades informan que la cifra de muertos ascendió a 30 y aún todavía permanecen 19 personas en cuidados intensivos en estos momentos en diferentes hospitales de Lima. Tal vez muy conocida la historia para usted. Estamos a un mes de aquel episodio, triste para muchos. Pero es muy probable que no hemos pasado una situación similar a la que he mencionado. Pero en muchos casos o circunstancias, de alguna manera, hemos sentido la agonía de la vida en algún momento, donde lo único que queremos en ese preciso momento es una palabra que parece muy distante de nosotros, y es consuelo. Pareciera que el tiempo para el hombre se va muy lentamente o se mueve muy lentamente, aún mucho más cuando el dolor aparece. Cuando nos encontramos en un momento de dolor y agonía, lo único que podrías desear en esos precisos momentos es que el consuelo venga cuán rápido pueda ser. Y si tenemos presente a Moisés como el escritor de este salmo, pues precisamente Moisés tuvo diferentes situaciones donde sintió una mezcla de emociones. Y he aquí dos de ellas. La primera se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 32. La historia conocida tal vez por usted cuando Moisés asciende al monte de Sinaí. Y va a estar ahí en la misma presencia de Dios. ¿Quiénes quedaron abajo del monte? Los israelitas, juntamente con su hermano Aarón. ¿Y qué sucedió en esos precisos momentos? Bueno, los israelitas deberían estar adorando a Dios, deberían estar cantando, deberían estar gozándose enormemente. Pero en vez de eso, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Y comenzaron a adorarlo. Cuando Moisés baja del monte, escucha que el campamento está en un loquerío, se frustra tremendamente. Sobre sus manos tenía los mandamientos que Dios les había encargado a él para que entregue al pueblo. Aquellas piedras que fueron escritas con el mismo dedo de Dios. En su frustración Moisés no pudo más.
y botó las piedras. Y Dios dice, he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira a ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Moisés, al ver esta escena, escuchar con oídos tal vez tan abiertos la ira de Dios, Moisés dice clamando, Señor, vuélvete del ardor de tu ira y acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, los cuales has jurado por ti mismo. No fue el único momento donde Moisés sintió todo el carácter de Dios allí, sino también cuando fueron unos espías a reconocer la tierra prometida. Cuando los espías llegaron de reconocer la tierra, 10 de ellos dieron un reporte distinto. 10 de ellos dijeron lo que vieron, pero murmuraron a otros diciendo, aquellas ciudades son fuertes y grandes. Sus habitantes son tan grandes. Y comenzaron a hablar mal entre el pueblo diciendo, nosotros vamos a perecer como langostas, nos van a aplastar. Y Dios nuevamente, que percibió esos momentos, dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me va a irritar este pueblo? Yo los heriré de mortandad y lo destruiré. Y a ti, Moisés, pondré sobre gente más grande. Moisés nuevamente escucha esas palabras y se humilla y clama, diciéndole, Señor, los egipcios dirán que sacaste a este pueblo a morir en el desierto y a quedar tirados allí. Oh Dios, tú eres Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Justamente por momentos así es donde Moisés describe muy bien sus emociones en este siguiente texto. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasa, y como una de las vigilias de la noche. Qué buen texto de Moisés para poder hallar consuelo cuando siente el día muy, muy triste, sufriente, caído. Moisés nos habla que tarde o temprano nuestras circunstancias pasarán. Y recuerda que los momentos, por más trágicos que sean, tienen su fin. Ahora, permíteme explicarle, porque Moisés está usando una manera figurativa aquí. Y lo que de manera figurativa Moisés está tratando de comunicar es que no podemos vivir bajo nuestra propia perspectiva. No podemos vivir nuestros días en esta tierra bajo mi propia perspectiva. Primera figura, 1000 años como el día de ayer. Es la figura que utiliza Moisés allí en este versículo. Para nosotros 1000 años, ¿cuánto es? Es mucho, es demasiado, es una cantidad. Para Dios, ¿sabes cuánto es? Nada. Sí, es nada. Y el texto mismo lo dice, es como el día de ayer, 24 horas. Para nosotros es demasiado tiempo. Para Dios es algo muy breve.
Lo que para el hombre es demasiado largo, para Dios, ¿qué es? Corto. Segunda figura que usa Moisés aquí. La segunda figura es vigilia de la noche. ¿Usted sabe cuánto equivale una vigilia de la noche? Pues una vigilia de noche equivale a 4 horas. 4 horas. ¿Y sabes cómo eso puede ser figurativamente? Es como un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Caes dormido y no sabes lo que ocurre a tu alrededor mientras que tú duermes. Plácidamente dormimos y algunos plácidamente despertamos, pero no sabemos nada que circula a nuestro alrededor. Simplemente vino la noche y ¿qué pasó? Se fue. Y pasa tan rápido que no te das cuenta de lo que hay a tu alrededor. Moisés usa estas dos figuras para poder hallar consuelo frente a lo que está pasando y a sus propias circunstancias. Recordemos el contexto, que es muy probable que Moisés estuvo frente a aquella gente que iba a morir. Y en medio de esa situación, escribe y plasma este texto. Ahora, ¿de dónde viene esta seguridad? ¿Dónde radica este consuelo? ¿Dónde? Ahora, Moisés tenía momentos íntimos de comunión con Dios. Es por eso que no podría vivir sus días bajo su propia perspectiva. Tanto fue su momento de intimidad que pudo tener espacios muy precisos y muy preciosos de estar tan íntimamente como Dios, como si fuera cara a cara. Momentos en los cuales Moisés pasó, necesitaba ver desde la perspectiva de Dios, desde el punto de Dios, no bajo su propia perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y es aquí donde comienza esta oración. Ahora, quiero ayudarte para poder juntos entender esta oración. ¿Sabes? Tengo mucha hambre de conocer esta oración. Y espero que también tengas hambre de poder conocer esta oración. Y te lo voy a poner como una hamburguesa que flote allí por tu mente. Porque te lo voy a poner así. Porque voy a comenzar con la base. La base es Dios. En el medio irá la carne. Y la carne somos nosotros. Y arriba, para cerrar esta hamburguesa, completaremos con el pan. Y es aquí donde damos inicio a este tiempo. La eternidad de Dios. Comenzaremos con Dios, la base es el pan, y estaremos viendo los 2 primeros versículos aquí para tenerlo presente. Vaya conmigo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres. Tú eres Dios. Moisés sabía quién era Dios. Él sabía muy bien quién era su Dios. Y es por eso que inicia declarando cosas muy puntuales. ¿Cómo lo sabemos? Primera cosa, versículo 1 dice ahí: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. 1. Dios es una morada permanente. La palabra refugio quiere decir morada. Y usted y yo conocemos la historia de Israel. La historia de Israel siempre estuvo caracterizado por algo. Los hombres, los israelitas, siempre eran errantes. Nunca tuvieron un lugar donde llegar. No tuvieron un lugar donde llegar. Tuvieron un hogar. No tuvieron una morada. Y lo que Moisés quiere rescatar diciendo: tú nos has sido de refugio para nosotros. Porque en ti hemos hallado una morada permanente, cosa la cual que miramos a nosotros mismos y no la hallamos.
no la tenemos. Recordemos un poco a Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos. Lugar donde iba, lugar donde plantaba ¿qué? Su tienda para habitar. ¿Tú te imaginas a Sara acompañándole? Diciendo, tenemos que ir a la tierra que Dios nos ha prometido. Caminemos. Caminar, 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 caminar y nunca llegar. Nunca tenía un lugar, una morada. Jacob. ¿Usted recuerda a Jacob? Cuando tuvo que huir de la presencia de su familia. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú quería matarlo. Porque robó su primogenitura y al sentirse así, huyó. Jacob al huir, supongo que habrá dormido en algún momento allí, tirado en la calle, escondido. No teniendo un lugar, extrañando seguro el regazo de sus padres. José, vendido por sus hermanos, llegando a una tierra que no era su tierra, no era su hogar, pasando de mano en mano, errante él. Moisés, cuando es descubierto que él había matado a un egipcio, huye a tierras lejanas y llega, ¿dónde? Las tierras de Jetro, quien iba a ir ser próximamente su suegro. Y en una habitación para él, nada, errante él. Y por supuesto la historia de Israel nos relata muy bien todo ese acontecimiento que iba de aquí para allá, no teniendo un lugar y una morada. Y lo que dice Moisés es muy grande aquí, porque le dice claramente, Señor, tú nos has sido refugio. No hemos tenido lugar donde llegar, mas tú has sido una morada para nosotros. Una morada. 2. No solamente que Dios ha sido una morada permanente para ellos, sino también que Dios es eterno. ¿Por qué digo esto? Porque mira lo que dice el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde los siglos hasta los siglos, tú eres Dios. Dios es eterno. Y bajo la naturaleza de Dios, Él no tiene principio y no tiene fin. Dios está exento a la realidad de nuestro tiempo y espacio. Dios es eterno. Antes que todo se formara, Dios era Dios. Él existía. Dios ha sido Dios en el pasado, es en el presente y te aseguro que será en el futuro. Él es Dios. Tú eres Dios. Él es, quien fue y quien será. Él es eterno. Ahora, pensemos en estas dos cosas que Moisés levanta para iniciar su propia oración. Y vivimos bajo el amparo, estamos bajo el refugio de un Dios eterno. Eso debería ser un gran aliento al corazón, eso debería alentar el corazón. Tenemos una morada fija, tenemos una casa eterna. Todo lo que tenemos, nunca lo podremos perder. Y lo tendremos para siempre. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque Dios es eterno. Dios es eterno. Tú eres Dios. Antes de todo, tú eres Dios. Ahora, aún con todo esto, ¿se ha puesto a pensar por qué muchas veces somos propensos al desconsuelo? ¿Por qué hallamos un desconsuelo en nuestras propias situaciones? Y pienso porque muchas veces vivimos bajo nuestra propia perspectiva. Aún sabiendo quién es Dios y aún sabiendo qué es lo que Él ha hecho por nosotros, volvemos a nosotros mismos. Vuelvo a mí otra vez. Y es aquí donde nos vamos a ir a la parte del medio, a la parte de la carne de esta hamburguesa.
Porque esta parte de la carne nos va a describir muy bien a nosotros. Muy bien. Y es aquí donde entramos a la brevedad del hombre. Versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, conviértanse hijos de los hombres. ¿Qué está diciendo Moisés aquí? Bueno, en una sola frase está diciendo, describiendo algo muy claro. Y permíteme decirlo y después lo voy a explicar. La primera cosa que Moisés está diciendo es que la vida es corta. Del mismo modo que Moisés conocía a su Dios, también era realista en conocer la brevedad del hombre. Era muy realista. ¿Y a quién de nosotros les gusta pensar en eso? ¿A quién de nosotros nos gusta pensar en aquellas cosas? Principalmente ver que la vida es corta. La frase vuelves al hombre a estar quebrantado quiere decir ser pulverizado. ¿En qué? En polvo. Ser pulverizado en polvo. ¿Y sabes lo que pienso? Que con esta frase Moisés tenía presente una escena en mente. Tenía presente la maldición del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 19. Moisés, siendo el mismo escritor, reflexiona sobre esta maldición que dice, con el sudor de tu rostro comerás el polvo hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es trágico recordar aquellas palabras. Es trágico recordar que del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Trágica situación. Y esto nos recuerda algo. Esto nos recuerda que la muerte no fue el orden natural que Dios había creado. Dios no creó la muerte. Dios no estableció en su inicio de la creación para que de manera operativa la muerte tenga su parte. No, Dios no lo puso así. Sino que esto vino como efecto de haber rechazado a Dios. Cuando el hombre rechazó a Dios, cuando el hombre puso a un lado a Dios, la muerte llegó. Toda la creación, incluidos nosotros, estamos sujetos, ¿bajo qué? Bajo esta maldición. Que del polvo éramos y al polvo volveremos. Moisés sigue pensando aún todavía en el hombre y sabe cuál es su fin. Sabe que va a llegar a ser polvo. Sabe que no va a pasar nada, simplemente llegará a ese punto, a esa circunstancia en su vida, y él mismo ha percibido por muchos años cómo gente ha muerto. Él mismo por revelación de Dios, tuvo que plasmar estas palabras en el libro de Génesis, en el Pentateuco. Y tuvo que recordarlo de manera directa cuando la gente a su alrededor moría y todos perecían. Cuando la gente en ese momento, Dios envió serpientes ardientes y la gente moría al ser mordidas por aquellas serpientes, y veía cómo moría la gente, cómo era consumida. Y es por eso que Moisés reconoce la fragilidad del hombre, reconoce cuán frágil es. Por eso dice en el versículo 5, las arrebatas como el torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana.
Torrentes de agua es la otra figura que Moisés utiliza para poder describir esta fragilidad que estaba allí, marcada en el corazón del hombre. La vida del hombre es arrebatada tal como el agua lo hace sobre cualquier cosa. Leí esta ilustración, me pareció muy interesante poder compartirlo con ustedes. En estos tiempos de verano nos gusta ir a la playa, ¿correcto? ¿Quién no le gusta ir a la playa, disfrutar del mar, disfrutar del sol, disfrutar de la arena? Vemos y percibimos que los niños construyen sus castillos de arena, construyen, edifican sus castillos. Nos gusta caminar por la orilla del mar y disfrutar toda la bella creación de parte de Dios. De pronto pasan unas horas. Las horas pasan y el mar crece, sigue su rumbo. Y si caminamos por las orillas y dejamos huellas, crecen las olas, crece el agua y las huellas son arrebatadas. Los castillos de arena bonitos que los niños pudieron haber edificado, construido en ese momento, desaparecen, quedan como un puñado de tierra. Bueno, así es la vida. Así es la fragilidad de la vida, como si fuera arrebatada por las aguas. Así es, como un sueño. No solamente arrebatada por las aguas, sino también como un sueño. Y leí que un pastor decía, refiriéndose a este texto, es que la vida del hombre es como un profundo dormitar, o como un sentido de coma. Muchas veces somos inconscientes de toda nuestra realidad que surge a nuestro alrededor. Somos inconscientes de ello. La vida es corta. Moisés sigue y dice en el Salmos 96, en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y seca. Oh, qué buena figura para nosotros, muy familiar con nosotros. ¿Quién no disfruta de las flores? ¿Quién no disfruta de la bella naturaleza en las flores y poder percibir su color, su aroma y todo lo que uno pueda percibir? Hace poco fue el cumpleaños de mi esposa y tuve el privilegio de regalarle un ramo de rosas. Y antes de comprarlas, sabía muy bien que no iban a ser eternas. Lo sabía muy bien. Pero sé que aunque no son eternas, su belleza cautiva a cualquier dama, ¿cierto? Ahora, quisimos que esas rosas permanezcan al menos un tiempo con nosotros. Leímos las instrucciones que venían en el ramo y las seguimos. Añadimos un poco de polvo y las instrucciones decía que cada cierto tiempo tenías que cortarle 2 centímetros al tallo para que pueda seguir teniendo el color que tiene. Y no saben qué es lo que pasó. Los pedazos de tallo comenzaron a secarse. La flor comenzó a secarse y a caer sus propios pétalos. Permaneció algo de tiempo, pero su belleza duró poco. Poco tiempo a nuestros ojos. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y seca. Así es la vida. La vida del hombre es como aquellas flores, bellas por un momento, radiante a los ojos, pero poco a poco se va marchitando. Poco a poco. Entra en una sequedad, la belleza, el vigor, la fortaleza, todo va cayendo. Todo se va tornando tan penoso, tan triste. Y todo llega a ser oscuro en esos momentos. Ahora, no solamente la vida es corta, sino también la vida es triste. Es triste. Y parece que Moisés está buscando razonar el porqué de todo esto. ¿Cómo explicamos esa tristeza y brevedad? ¿Cómo la explicamos? La explicamos de una manera. Pues a
causa de nuestra propia humanidad, a causa de mi humanidad, tengo dos cosas frente a mí. Y eso se deriva a que tenemos dos cosas en nuestra contra. No solamente la vida es corta, sino también es triste. Por un lado, por nuestra pecaminosidad. El Salmo 97 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Moisés conocía los efectos de la ira y el enojo de Dios. Los conocía muy bien. Moisés sabía que era estar frente a un Dios justo, airado. Y he mencionado dos ocasiones donde Moisés estuvo frente a un Dios lleno de ira a causa del pecado del hombre. Usted recuerda muy bien qué pasó después que el becerro de oro estuvo allí, la gente estuvo adorándole. ¿Cómo reaccionó después? La gente tuvo que beber todo el oro molido en polvo, que fue vertido a las aguas y tenían que beberlo. Era lo que Moisés había hecho. Y no solo eso, sino que después los hijos de Leví pasaron de campamento en campamento para matar a filo de espada y murieron aquel día como 3,000 hombres. Lo mismo también pasó en el reconocimiento de la tierra prometida. En ese preciso momento no solo murieron los 10 espías que murmuraron frente al pueblo, sino que también las personas mayores a 20 años iban a quedar en el desierto muertos. Y Moisés tenía mucha razón para poder decir, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Sabía que frente a nosotros hay algo muy contrario, que es nuestra propia pecaminosidad. Nuestra propia naturaleza caída. El hombre es consumido por causa de la ira y el enojo de Dios. Fuerte y potente. No solamente eso, sino también que en el versículo 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Qué quiere decir la palabra yerro? ¿Sabes lo que quiere decir la palabra yerro, hermano? Quiere decir pecados ocultos o secretos. Como una vez escuché decir a Jerry Bridges, aquellos pecados refinados. Estos son los pecados que nadie sabe, que nadie conoce, que transitan por nuestra mente y viajan por nuestro interior. ¿Y sabes lo que está diciendo aquí Dios? En estos momentos, aquí como Moisés diciendo, porque nuestras maldades delante de ti son expuestas a la luz de tu rostro. Todo en algún momento saldrá a la luz. Y aún eso está bajo la ira de Dios. Bajo la potente ira de Dios. Todo secreto que hicimos ayer, cosas que no pudo ver tu esposa, cosas que no pudo ver tu esposo, cosas que no pudo ver tus hijos, cosas que no pudo ver tus hermanos de la iglesia, todas estas cosas las ha mirado Dios. Y están bajo la luz de su rostro. Imagínate que está contra nosotros, nuestra propia pecaminosidad. Y Moisés sabe muy bien lo frágil y débil que somos. Imagínate tú como pecador estar frente a un Dios airado. Imagínate. Imagínate que tu vida está expuesta delante de Dios con tu mismo pecado, que estaba secreto, oculto, y que nadie sabía. Y de lo que todo podía circular sobre tus mentes y sobre tu interior, y de un momento a otro, ¡pum!, sale la luz. Imagínate eso. Imagínate tener flotando por tu mente este texto que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínate eso. Si esto no mueve tu conciencia y tus actitudes, no sé qué otra cosa puede mover tu corazón. No sé qué otra cosa puede mover tu corazón.
Moisés sabía muy bien que nada puede quedar encubierto. Porque Moisés sabía muy bien el furor y la ira de Dios. Pero no solamente eso. Por un lado es nuestra pecaminosidad, pero por el otro lado también es nuestra debilidad humana. Si de por sí tu pecado es tan evidente, la debilidad humana lo manifestará. Nos desgastamos lentamente en esta vida. Por eso digo que la vida es triste. Porque dice versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Esa palabra pensamiento quiere decir gemido o suspiro. ¿Y sabes qué? Un suspiro es una expiración profunda de alguien que tiene una profunda pena en un tiempo muy breve. Este pensamiento podría descifrarse de esta manera, de alguien que está diciendo, este es mi último suspiro ya en la tierra. Y ve descrita toda su debilidad. Y llegamos al texto donde después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado, sacamos una calculadora y comenzamos a hacer cálculo de nuestra vida. Y dice el versículo 10, los días de nuestra edad son como 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Según este texto, yo me encuentro entre el 37 y 38% ya vivido en esta tierra. Y aún me resta algo por vivir. Las fuerzas ya no son las mismas. Seguro hoy luchaste físicamente para llegar a la iglesia. Todo se convierte en un trabajo y pesar. Queremos dormir bien y no cogemos sueño. Queremos descansar plácidamente y no podemos. Nos levantamos con fatiga. Ya no tenemos el mismo vigor como teníamos cuando éramos recién nacidos. Cuando queríamos jugar y solamente jugar y movernos y movernos y movernos y no había que el vigor se acabara, pero llegamos a un tiempo donde dices, wow, no sé si llegaré a los 80 años. La vida es triste. Y sabes que el pecado fue lo que causó que el tiempo de vida del hombre sea que acortado. Si tú lees el libro de Génesis, vas a percibir que hombres vivieron cantidad de años. Cantidad de años. Cuando de pronto, ¡pum!, todo se redujo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la triste historia del hombre? La vida es corta y pasa rápido. ¿Te imaginas vivir toda una vida bajo la ira de Dios? ¿Te imaginas vivir aquello? Toda una vida bajo la ira de Dios. Frente a estas dos cosas, cuando tú ves toda esta realidad de tu vida, tú dirías, no hay dónde hallar esperanza. No hay dónde correr. No hallo por ningún lugar, veo mi vida triste, veo mi vida corta, veo mi realidad y entro en un caos, entro en frustración, estoy deprimido. ¿Qué hago? ¿Dónde encuentro esperanza? Pareciera que Moisés estuviera diciendo eso. Ha descrito la realidad del hombre en breves versículos. ¿Y cómo nos encontramos ahora nosotros? ¿Desesperanzados? Y es aquí donde colocamos la última pieza de esta hamburguesa. Después de haber hablado de nosotros, ahora toca hablar de Dios. Y hablemos de su grandeza, de la grandeza de nuestro Dios. Por eso el versículo 13 es el resultado de alguien que está totalmente ya desesperado por su misma situación y dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate
para con tus siervos. Hasta cuándo resalta que quiere una solución tan pronto sea posible. Ve su realidad y quiere una solución ya, ahora mismo, muy pronto. La palabra aplácate quiere decir compadécete. Señor, y esa es una parte que estuviera gritando al cielo como diciendo, oh Dios, compadécete de mí. Ya no puedo más. ¿Quién podrá con todo esto? ¿Quién nos podrá ayudar? ¿Quién podrá poner la solución ante esto? Y hay una pregunta que quedó suelta, que no lo dije en el flujo del mensaje. En el mismo texto no tenemos una respuesta propia, pero que después de 2000 años la tenemos. Y hallamos el origen, el autor de esta gran respuesta. Versículo 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Dime quién. ¿Quién conoce la ira de Dios? Ninguna persona podría soportar el poder de la ira potente de Dios. Ninguna, ni aún todavía el mismo Moisés. Porque si el mismo Moisés pudo haber percibido toda la ira de Dios, jamás hubiera escrito lo que ha escrito. Jamás. La pregunta es, ¿quién entonces? ¿Quién? Solo en la historia existe un hombre que pudo soportar el poder de la ira de Dios total, en absoluto, toda su ira. ¿Y sabes quién es esa persona? Jesús, el Hijo del Hombre. Y Dios se compadece de nosotros, no por lo que somos, sino por lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso que cuando el hombre dice, vuélvete, oh Dios, y aplácate, compadécete de mí, no nos mira a nosotros, sino mira a Cristo, padeciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió el desgaste físico, como cualquier otro ser humano pudo haber pasado en esta tierra. Tuvo hambre, tuvo sed, agonizó al punto de tener como gotas de sangre. Tuvo fragilidad. Jesús sufrió el cuadro de la muerte y descendió a las profundidades del infierno y mostró toda su debilidad ahí. Debilidad, sí, porque ¿cómo puede concebir Jesús, el Hijo de Dios, la percepción de la muerte? Jesús tuvo que soportar la santa ira de Dios bajo un sufrimiento en una cruenta cruz, clavado por nuestra culpa. Jesús sufrió el abandono del Padre para ponerse a nuestro lado, siendo el sustituto delante de Dios mismo. Jesús, ¿quién conoce el poder de tu ira? Hay una sola persona: Jesús. Solo Cristo pudo apaciguar la santa ira de Dios. Solo Él. Toda la ira que debería haber caído sobre el hombre, toda aquella ira que cayó sobre el hombre, que debería haber caído sobre el hombre, cayó sobre Jesús. Por un lado tenemos la ira de Dios frente al pecador, y por el otro lado la solución. ¿Y sabes quién mismo diseñó esa solución? Dios Padre, cuando puso allí en sustitución a su propio Hijo, para que soportara todo el poder de su ira, que debería ser lanzada sobre nosotros, que debería caer horrendamente sobre nosotros. Aún todavía cuando pecamos en estos tiempos y vemos la fragilidad de nuestro corazón inclinada sobre el mar, Dios no nos mira a nosotros, sino nos mira a Jesucristo clavado por nosotros, pagando por nuestra culpabilidad. Hermano, si no reacciona usted de esa percepción de saber de la ira de Dios y de todo lo que tuvo que hacer para que su Hijo Jesucristo pueda llevar todo ello, eso debe mover nuestros corazones hacia otra dirección. Y habiendo reconocido que nosotros mismos no podemos hallar esperanza, no podemos hallar una solución, porque todo está fuera de nosotros, todo gira alrededor de Cristo, podemos llegar al texto clave de este salmo. Y el texto clave de este salmo es el versículo 12, al decir, enséñanos por favor, de tal modo